Buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo del tiempo que nos esté viendo, estimados hermanos, amados en el Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da de reencontrarnos para dedicar este tiempo para la oración, la alabanza y el estudio de la palabra, especialmente que estamos enfocados en el estudio del libro de Oseas. Entonces sean todos bienvenidos, preparémonos de todo corazón para tener un tiempo con el Señor, estar en la presencia del Señor. Y como dice el cántico, no hay mejor momento que los momentos que podemos pasar con el Señor, en la presencia del Señor, en las cosas del Señor, alabando su nombre, orándole, estudiando su palabra. Y obviamente, aunque no podemos estar juntos como congregación, que es parte también de nuestra dinámica de experiencia de vida cristiana, ya vamos a tener el tiempo, el Señor nos va a otorgar esa oportunidad. Y en los próximos días estaré dando detalles. Yo creo que vamos a estar tratando de reabrir la iglesia para finales de octubre. Mientras tanto necesitamos prepararnos para eso y esperamos, y yo sé de que muchos ansían volver a poder estar reunidos como iglesia, como congregación, especialmente en el templo, pero necesitamos prepararnos para eso y obviamente necesitamos la colaboración de varios hermanos y hermanas para poder cumplir con todas las normas y los protocolos necesarios que demanda la situación. Entonces yo le estaré dando detalles, estaré informando de diferentes maneras cómo vamos a proceder. Gracias a Dios tenemos un templo de buena capacidad y podemos cumplir con esos requisitos, por lo menos básicos que se espera en situaciones como esta. Entonces esté orando al Señor para que podamos regresar sin contratiempo. Obviamente eso significa que van a haber personas que todavía no están listas para hacerlo, entendemos eso plenamente, así de que estaremos sirviendo con el culto, el regular, especialmente los domingos, empezaremos con eso, pero también al mismo tiempo estaremos transmitiendo en directo el servicio para aquellos que no es conveniente que estén reunidos todavía, pero para que sigan participando con nosotros y quizás poder ver a los hermanos y poder sentir ese calor de comunidad de fe. Entonces, estén al pendiente, les estaré informando sobre eso. Vamos a dar una palabra de oración, vamos a invocar el nombre del Señor, que el Señor siga actuando en la vida de cada uno de nosotros, que podamos ver esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros y que nosotros podamos responder siempre con un corazón agradecido. Recuerden que hay bendición y vemos bendición cuando queremos ver bendición. Y yo sé de que el Señor nos está bendiciendo de muy diversas maneras, de muchas maneras, a pesar de las circunstancias. Porque no vivimos por las circunstancias, vivimos por la fe en nuestro Dios, que es el Señor, que es el que controla, el Rey, el soberano de la creación. Y así como hay situaciones anómalas como las que vivimos, el Señor provee también la forma de resistir, de salir, y damos gracias a Dios por toda circunstancia. ¿Okay? Entonces oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros a pesar de la distancia, y Señor, porque tu presencia se hace tangible también en esta experiencia de adoración, de oración, de reflexión en tu palabra, Señor. Y rogamos para que tú nos permitas el podernos congregar de manera presencial y, Señor, que todas las circunstancias sean apropiadas. Rogamos eso, Señor. Rogamos por aquellos que están en tremendas necesidades, especialmente, Señor, los que están delicados de salud. Seguimos intercediendo por Eunice, por su hija Gloria, de la misma manera también para Flor Leiva y su familia. Y rogamos, Señor, por también
las familias de la iglesia, las dificultades que puedan estar teniendo. Sabemos que muchos han sufrido con toda esta carga de la pandemia. Han habido situaciones en las que se ha afectado anímica y emocionalmente las personas. Rogamos por ellas también, Señor. Te ruego por cada una de estas familias, por nuestros niños, jóvenes, en la situación de estudio, en las escuelas. Señor, ayúdales en todas estas situaciones nuevas y tareas nuevas que apenas se están tratando de acomodar. Acompáñanos, Señor, en el resto de esta reunión. Que tu presencia sea real y sentida en cada vida, y que, Señor, tú recibas nuestras alabanzas y podamos también, Señor, con la llenura de tu Espíritu, ser aceptos a tu palabra, Señor, que podamos tomar tu palabra, reflexionar en ella y especialmente estar dispuestos a cumplir con las demandas que tú tienes para nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos entonces a tomar un tiempo para alabanzas, cantos. Hoy estoy transmitiendo desde casa, aunque vean el telón atrás como si fuera el templo. Y por tanto voy a necesitar usar algunos de los cantos que hemos usado en oportunidades pasadas. Entonces no se extrañe, pero levanten al Señor alabanza con el mismo gozo y con el mismo entusiasmo de siempre. Que el Señor reciba esta alabanza. Alabemos al Señor. Vamos a cantar el coro Te alabamos, el número 55. Vamos a cantar el número 27, Mirad, bendecida a Jehová. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros
18. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Vamos a cantar el coro Jesús yo te amo, el número 130. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús yo te amo a ti, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús yo te amo a ti, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús yo te amo a ti. Amén. Cantemos el coro Una mirada de fe, el número 82. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén. Gloria al Señor, porque podemos alabar su nombre y cantar cantos de alabanza a su nombre. Gloria al Señor por eso. Vamos a leer el texto para el día de hoy. Recuerden, estamos estudiando el libro de Oseas y ya estamos en el capítulo 13 y solamente nos queda uno después, el 14, y con eso estaremos terminando el libro de Oseas. Y desde ya el próximo libro que nos enfrentaremos para estudiar es el libro de Daniel. Y déjeme decirle que bastante interesante, porque es un libro profético, especialmente
en mucha de la interpretación del libro de Daniel se hace paralelo con las interpretaciones que hace del libro de Apocalipsis, ¿sí? Señales para el fin. Pero vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 13 del libro de Oseas. Si tiene la versión, nueva versión internacional con usted, sígame, o la que usted tenga allí de todas maneras. Recuerde, yo sé de que siempre hemos estado muy acostumbrados a la versión Reina Valera, y cuando leemos la nueva versión internacional hay a veces algunas frases, algunas expresiones que no concuerdan bien con lo que tradicionalmente hemos oído. Quiero repetirles, ya los he dicho en otra oportunidad, la nueva versión internacional es una traducción que biblistas hispanos hicieron de los textos más antiguos que se tenían en hebreo y en griego. Y obviamente trataron de usar un español más actualizado. La versión Reina Valera, la primera edición, fue hace casi 500 años, y obviamente el español, como muchos otros idiomas, evoluciona, hay cambios en las expresiones, en los diferentes países también hay expresiones que cambian, y eso es algo que vemos muy frecuente en la traducción de la nueva versión internacional. Hay palabras mucho más actualizadas, más claras, expresiones más directas que podemos entender más fácil, especialmente las personas que son nuevas en estudiar la palabra de Dios. Para quienes hemos sido formados a través de los años en la Iglesia Cristiana Evangélica, que estamos tan acostumbrados a la versión Reina Valera, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo asimilar esas nuevas expresiones, pero uno de los valores grandes de la nueva versión internacional es que puede de más fácil acceso para aquellas personas que empiezan en el estudio de las Escrituras. La otra parte positiva de la nueva versión internacional es que ha usado documentos antiguos que no tenía Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera cuando hicieron la traducción a ellos. Es decir, se han descubierto en arqueología bíblica, se han encontrado documentos más cercanos a los originales, y obviamente eso enriquece la traducción. Entonces, vamos a leer capítulo 13 del libro de Oseas. Dice: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, sigue pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice: ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Por eso serán como una nube matutina, como un rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estás en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso, yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y los desgarraré, y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? En mi ira te di rey, y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada.
se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano, que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo, y a las embarazadas les abrirán el vientre. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra, y cuando leemos todas estas expresiones, hay una aureola tremenda de violencia aquí. Las palabras están cargadas de violencia, obviamente. Hay un tono que podríamos decir, ¿no? El Señor tiene sed de venganza, y parece que el Señor se quisiera vengar, y parece que así suena. Pero es importante que analicemos estos detalles para entender un poco de lo que Dios, en la boca del profeta y en la acción del profeta, ha querido hacer con el pueblo, así como ha usado figuras de lenguaje, figuras, imágenes, modelos para que de pronto el pueblo entienda. Aquí usa también otras figuras, y vamos a mencionar sobre eso. Pero el tema sigue siendo el mismo, la dinámica sigue siendo la misma, que hemos podido ver en otros capítulos, de cómo Dios está reprochando la acción de su pueblo. Cuando hablamos de su pueblo, podemos mencionarlo como Israel, como Efraín, como Judá, porque estamos hablando de ese conglomerado de gentes que constituía lo que era el pueblo de Dios en ese momento, cuando Oseas está hablándole al pueblo en el nombre de Dios. El tema sigue siendo idolatría del pueblo de Dios, olvido de Dios, no buscar al Señor, no buscar la voluntad de Dios, y la queja de Dios por la acción de su pueblo. El anuncio y juicio de Dios contra su pueblo por sus acciones, y siempre esa luz de esperanza que el Señor deja asomar para el futuro de Israel. Un Israel apartado del Señor, idólatra, Dios denunciando su pecado, Dios diciéndoles: ustedes van a pagar las consecuencias de sus acciones, pero aquí estoy yo, su Dios, que siempre les va a dar una oportunidad. Entonces, en forma velada se mencionan cosas que ocurrieron en el futuro, en la historia de Israel, cómo fue sujeto a otros pueblos, y cómo escenas como estas que se mencionan en el versículo 16, ¿sí? Los niños los lanzarán contra el suelo, y a las embarazadas se les abrirá el vientre. Cosas tan atroces como esas sucedieron cuando Israel fue invadida por sus países vecinos, especialmente por Asiria. Entonces, no es que Dios estuviera deseando eso, no es que Dios estuviera promocionando eso, no es que Dios estuviera dejando que esto ocurriera, que los niños y las mujeres
sufrieran todas estas violencias, pero estaban sucediendo como consecuencia de un pueblo que no había sabido comportarse como tal, donde las luchas internas, no solamente de idolatría, sino los actos de injusticia, los abusos entre el mismo pueblo eran pan de todos los días. Y como dice Proverbios, una casa dividida contra sí misma nunca va a progresar. Y yo creo que es un mensaje también para nosotros en este tiempo, especialmente la situación que vivimos en este país, la situación de muchos países en el mundo, en el que las luchas internas, las divisiones, las fricciones de grupos, ideologías dividen al país, y al dividir el país se debilita el país, y obviamente otros toman afuera del país toman ventaja de eso. Esto se vivió en el siglo VII antes de Cristo, se vivió en otros siglos, se sigue viviendo en todo el mundo. Cuando hay esas luchas internas, guerras civiles, divisiones, separaciones, confrontaciones, el país se debilita y los que están alrededor toman ventaja de eso. Esa fue la historia del pueblo de Israel, y aunque parece tan violenta aquí, eso que el profeta estaba diciendo, eso se dio. Y desafortunadamente muchos de los detalles que se mencionan acá se vivieron. Si podemos hacerlo en orden o podemos hacerlo en desorden, porque vemos aquí el versículo 10 habla: ¿dónde está tu rey para que te salve de todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes que decías, dame rey y autoridades? Ese no era en el plan de Dios, no estaba que el pueblo de Israel fuera una monarquía, que tuviera rey, fuera gobernado por rey. El pueblo empezó a pedirle eso a Dios, y Dios permitió que el pueblo nombrara y escogiera a rey, y nombraron a Saúl. Y podíamos preguntarnos, bueno, y si no era la voluntad de Dios, si Dios está enojado ahora porque pidieron rey, Él les dio rey y ahora está enojado y se los va a quitar, que eventualmente eso fue lo que sucedió también. El que era rey en ese momento, Jeroboam, él cayó y perdió todo su poder. Podemos reflexionar sobre eso. Si Dios muchas veces nos permite acceder a esas cosas que nosotros pedimos, aunque no necesariamente sean la voluntad de Dios, muchas veces para darnos una lección. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender esta lección dura. Los reyes, en realidad, cuando se ve la historia de Saúl, de David, de Salomón y después la división del reino, estos reyes no fueron, muchos de ellos no fueron los líderes que guiaron espiritualmente al pueblo de Israel, y al contrario trajeron discordia a ellos mismos, se entregaron a la idolatría, se asociaban con territorios vecinos, se casaban con mujeres de otros grupos y participaban de las creencias y de los cultos que los otros países tenían. En otras palabras, los reyes mismos que tanto había pedido el pueblo y que Dios permitió que tuvieran ellos, los reyes tuvieron la culpa en gran medida del deterioro
y de la situación tan extrema que llegó la idolatría y el pecado y el olvido de las cosas de Dios para el pueblo de Israel. Y es por eso que les dice de esa manera allí en el versículo 10, bueno, ¿dónde está su rey para que los salve de todo lo que les va a pasar? Yo no se los... se les di rey en mi ira, como no estando muy de acuerdo, y ahora en mi ira se van a quedar sin rey también. Porque la maldad, la perversión del pueblo ha llegado a tal extremo que están totalmente perdidos. Y si miran el versículo 13, obsérvenlo, versículo 13, es una figura aquí también que usa Dios en boca de Oseas, y es del momento del nacimiento, ¿no? Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto no se acomoda para salir. Es decir, esa figura del nacimiento de una criatura es un momento dramático, es un momento de dolor, que es lo que está viviendo el pueblo de Israel, un tiempo de dolor, de angustia, ¿sí? Y obviamente ese proceso es más llevadero si la criatura se acomoda para salir de manera apropiada. Pero en muchos partos ocurre que la criatura no lo hace y se coloca en posición que dificulta la salida y es más doloroso para la madre. Entonces es como diciéndole al pueblo de Israel, mire usted, es el momento de renacer. Es el momento para que ustedes vuelvan a la vida. Es como un nacimiento, un parto. Pero ustedes ni se ayudan en ese proceso. Otra figura muy curiosa que usa el Señor acá para tratar de enseñar al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no la capta. Hay otros detalles curiosos que quiero llamar su atención sobre eso. Por ejemplo, al principio, versículo 2, dice, hablan de, sigue pecando, pues el versículo 2, sigue pecando, pues se fabricaron según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Número 1, Jeroboam primero había ordenado que se erigieran enormes ídolos de becerros en las ciudades de culto, Betel, Bet-Aven y en Dan. Y esos becerros eran muy parecidos a los que hizo el pueblo, al que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto, al pie del monte Sinaí, al becerro de oro que se habían fabricado los israelitas y que adoraban allá en el monte Sinaí, en Éxodo 32. Juan dice, no solamente hizo eso, pero él se casó con Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Es decir, se olvidó totalmente de Dios, el rey. ¿Qué se espera del pueblo entonces? Y hacían adoración y besaban el becerro, y dice, ofrecían sacrificios humanos. Y esto fue terrible, es decir, en la historia del pueblo de Israel. Algunos dicen que no, que esto era, que no era literalmente así, pero si miran, por ejemplo, en Segunda de Reyes, tengo aquí la nota, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17, sí, Segunda de Reyes 17 dice, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas
practicaron la adivinación y la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor y provocando así su ira. Otra vez en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Entonces, a esta situación tan extrema de idolatría, de olvido de Dios, de pérdida del sentido común, del respeto por la vida, estaban sacrificando sacrificios humanos. Sí. Algo que solamente era una práctica común en todos estos países vecinos y paganos. En Jeremías 19:5 se menciona también sobre eso. Dice, han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal. Cosa que yo jamás les ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Es una situación bien extrema, es bien una barbarie tremenda. De que el pueblo, que los reyes mismos conduzcan al pueblo a este tipo de sacrificios. ¿Sí? Si ustedes recuerdan a Elías con los profetas de Baal, cuando estaban orando en el desafío que tuvieron para que cayera la lluvia, los profetas de Baal brincaban, danzaban y dice que se rajaban los brazos para que Dios los oyera. Nos muestra un atisbo de que en realidad estas prácticas de autodestrucción y de daño a la persona eran comunes entre estos paganos adoradores de Baal. Entonces, no es de balde de que el Señor se queje de esta manera del pueblo y los haga merecedores del juicio que ellos tienen que vivir. Algunos dicen de que no, el pueblo no hizo eso, de que era más bien era un ritual destinado a presentar a los niños, que para tener mayor vitalidad y que los dioses trajeran bendición y beneficio, pero es evidente que la palabra habla más acerca de esos sacrificios humanos, totalmente aberrante a los ojos de Dios. Y dice el versículo 3, usa frases de mucho sentido literario. Dice, por eso serán como nube matutina. Ustedes saben lo que pasa con las nubes de la mañana, eventualmente se disipan y desaparecen. Van a ser como el rocío temprano que se evapora, como paja que se lleva el viento, como el humo que se escapa de la chimenea. ¿Sí? En estas 4 descripciones, el Señor está mostrando lo que va a ser el futuro del pueblo de Israel por haberse olvidado del Señor. Y esa es lección para nosotros también. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, cuando nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones personales, deseos personales, placeres personales, todo va a ser como lo describe acá. Una nube pasajera, un rocío que se evapora en la mañana, paja que se lleva el viento, humo que se escapa de la chimenea. Tremenda ilustración gráfica usa el profeta aquí. Pero el Señor les recuerda, yo soy el Señor tu Dios, y desde tiempo inmemorial, y no vas a conocer otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que sea como yo. Es decir, por mucho que se aparten, ustedes tarde o temprano se van a dar cuenta de que no hay otra relación espiritual como la que Dios nos ofrece a nosotros. Porque se está relacionando de persona a persona. Aquí lo hace como con el pueblo, pero nosotros sabemos que es una relación personal
en la dimensión del Nuevo Testamento. Y no va a haber ninguno que provea salvación en ningún, como dice el Nuevo Testamento, en el nombre de Cristo, en lo cual no hay, si no es a través de Él, no hay salvación. Israel no va a ser nunca salvo ni por reyes, ni por vecinos, ni por riquezas, sino por la acción de Dios. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar nunca, y que tenemos que recordar siempre, ¿sí? Somos salvos, tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo. No en la fe en ninguna otra cosa de origen humano. Ni riqueza, ni poder, ni conocimiento, ni ciencia, nada de eso va a restaurarnos a la posición que Dios nos dio originalmente, conforme a su semejanza, y a disfrutar de eternidad. Entonces, son lecciones que, aunque le está hablando al pueblo aquí, son para nosotros también, y que no podemos olvidar. En los versículos siguientes, quizás del 7 y el 8, son imágenes violentas también, de cómo Dios va a actuar sobre el pueblo. Y la verdad es que Dios no necesita directamente hacer daño al pueblo. Esa es la realidad, aunque lo describe aquí como si fuera un león que los estuviera acechando, como si fuera un oso o un leopardo, y como sus animales despedazan a quien se atraviese. En realidad el Señor no tiene que tomar acción directa y ejecutarlo como eso, pero el pueblo, por su pecado, por olvidarse de Dios, sí le va a tocar enfrentar todas estas situaciones tan violentas, ¿sí? En realidad Dios no quería el mal del pueblo. El pueblo hubiera podido evitar esto volviéndose al Señor. Pero este lenguaje fuerte del Señor es otro intento por llamar la atención del pueblo de Israel. Le muestra con medidas severas, porque Israel se ha negado a responderle al Señor. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que sufrió el pueblo de Israel cuando fue invadido, cuando fue rodeado y cercado Jerusalén, y todas las situaciones que les tocó vivir un tiempo después, dramática, anunciando Oseas. Ya hemos hablado del versículo 10, acerca de los reyes, pero otra vez en el versículo 14 Dios muestra esa veta de compasión que siempre ha querido mostrar para con su pueblo, de que siempre ha querido mostrar para con nosotros. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Dice en la versión Reina Valera: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Me gustan las frases de la versión Reina Valera en este caso. Obviamente recordemos que Seol, el significado de Seol en la escritura es
Número uno es la tumba, el lugar donde se depositan los cuerpos muertos, pero también la connotación de Seol es el lugar donde el mundo invisible, o se traduce también como abismo, es ese mundo invisible donde va el alma en el momento en que muere. Esa es la descripción de Seol en el Antiguo Testamento. Y se usa en muchas partes en el Antiguo Testamento, pero la idea acá, como lo muestra Reina Valera, es más el sentido de promesa que en la Nueva Versión Internacional, donde aparece como si fuera una pregunta y da la idea de que, bueno, esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿sí? Habré de rescatarlos del sepulcro, mientras que en la versión Reina Valera dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y yo creo que en esa forma, en esa manera afirmativa, suena mejor como promesa. Y dice: oh muerte, yo seré tu muerte, es decir, va a acabar con la muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. Sí. Como dice en el Nuevo Testamento, sorbidas la muerte con poder en la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que hay una connotación, una conexión con esos elementos también, porque eventualmente nos está diciendo que el caminar sin Dios, el olvidarnos de Dios, nos conduce a ese Seol, del cual no hay esperanza, y que solamente el Señor nos puede rescatar de allí, de la muerte eterna, porque esto es lo que estamos hablando acá, ¿sí? Al prometernos y al darnos salvación y vida eterna, el Señor está venciendo el Seol, está venciendo el poder de la muerte, ¿sí? Pero dice: mi compasión va a estar escondida si el pueblo del Señor no se arrepiente y se vuelve al Señor. En el versículo 15, habla otra vez en ese tono de juicio. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor y el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. Es decir, eventualmente el pueblo de Israel tiene que tocar fondo. Y eso fue lo que sucedió. Al ser desterrados y quitada su tierra, removidos a otros países, llegaron al extremo más bajo que podían llegar. Uno de los salmos habla de cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Cuando estaban en el destierro les pedían que cantaran, pero solamente cuando vivieron esos momentos tan extremos fue cuando pudieron de pronto entender de que había que volver al Señor, de que había que arrepentirse de sus acciones para ser restaurados como pueblo de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo. Y como mencionábamos al principio, en el versículo 16, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo tanta barbarie, tanta violencia
puede ser parte del plan de Dios. Porque aquí habla de lo que va a pasar. Y podríamos decir, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que todos pudieran disfrutar de los beneficios, de las bendiciones que Dios ofrecía. Y eso va con nosotros también. Dios no quiere que ninguna persona perezca, que ninguna alma se pierda, que todos puedan recibir la bendición de la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero si no cumplimos con las demandas que Dios hace para nosotros, de vivir de acuerdo a su voluntad, de vivir en obediencia, de vivir en paz y en armonía, amar a Dios, amar al prójimo, entonces no es el plan de Dios, es consecuencia de nosotros. Y ese es el plan de nosotros. Y eso es a lo que tenemos que ponerle cuidado en nuestra experiencia de vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Las desgracias y los males que me suceden, ¿es culpa mía? Porque todos vivimos situaciones difíciles, todos vivimos situaciones de desgracia, pero hay situaciones de desgracia de las cuales nosotros somos culpables. Y eso es lo que tenemos que examinar. No le echemos la culpa a Dios. Dios quiere que nosotros vivamos tiempos de reposo, de bonanza, pero si yo vivo a mi manera, a mi capricho, como muchas personas dicen, no, yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas, ni el presidente me hace cambiar de opinión. El Señor es el que hace cambiar de opinión. Pero si usted no quiere cambiar de opinión y vivir a su manera, entonces va a terminar a su manera, no a la manera de Dios. Y esa es la lección que a través de Oseas hemos aprendido y hemos estado repitiendo una y otra vez. Cuando nos olvidamos de Dios, tenemos que pagar las consecuencias de eso. El Señor quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad, porque es bendición para nosotros, es beneficio para nosotros. Y nos insta y nos llama en todos los tonos, como aparece aquí en el libro de Oseas. El Señor ha usado toda clase de maneras de llamar a su pueblo, de suplicarle, arreglen sus caminos, enderecen sus sendas. Pero el pueblo no oyó y el pueblo le tocó vivir las consecuencias de su pecado. ¿Podemos aprender de la experiencia ajena? Claro que sí. Claro que sí, porque esto no es simplemente de años a, es la experiencia de cada día, de cada persona. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Seamos como esa vid. El Señor es el labrador, nosotros somos la planta de la vid, las ramas y las hojas. Y el Señor cuida de nosotros para dar frutos de bendición. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que ponga en nuestro corazón el deseo de servir fielmente al Señor, humildemente, de todo corazón, para bendición de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Dios de la gloria, gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad y la bendición que nos das de vida, de acercarnos a tu palabra, de aprender, Señor, de estas historias antiguas para vivir en nuestro tiempo presente. Señor, danos un espíritu de tal manera, Señor, que podamos tener la capacidad de discernir qué es lo mejor de hacer de acuerdo a tu voluntad. No nos dejes apartarnos de tu camino, Señor. Yo te ruego por tu pueblo también, de que pueda abrir sus ojos y tener alerta sus oídos para oír tu voz,
que llama y que reclama a su pueblo. Somos tu pueblo, Señor. Que tu nombre sea glorificado, ahora y siempre. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos, y les invito para el domingo. Recuerden, si hay preguntas, si hay dudas acerca del tema que estamos estudiando, envíenme las preguntas, háganmelas saber. Si hay preguntas en relación a la vida de la iglesia y los procedimientos, siéntase en libertad para hacerlas siempre. Envíenme un correo, un mensaje de texto y estamos para servir al Señor. Que tenga un resto de semana bien bendecida. Los espero el domingo a las 11:15. Señor le bendiga.